FM. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Mi nombre es Abraham Martínez, le doy la bienvenida a este espacio informativo. Son las 2:16. Hace una hora estuvimos en una entrevista especial con profesores y directivos del CONALEP que nos hablaban acerca del modelo dual. Los invitamos a que vayan y consulten dicha entrevista. Y bien, como cada inicio queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza de estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos de Miguel García, así como quienes colaboran en asistencia de producción, Litzy Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. Y antes de dar inicio queremos recordarles que ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido, además de que el FM y el stream están disponibles con contenido las 24 horas del día. Y sin más, vamos con Miguel García, quien nos informa acerca de las portadas nacionales del día de hoy. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de NS Radio 97.3 FM. El Universal da la espalda a Rocha y asume gobierno de Sinaloa. Graciela Domínguez juró ayer como gobernadora interina de Sinaloa, quien apenas el sábado pasado se deslindó de Rubén Rocha Moya y respaldó a Claudio Sheinbaum en su crítica por haber regresado al cargo. La presidenta dio su aval a Domínguez, la calificó como una mujer honesta y le ofreció su apoyo para cerrar bien su periodo en la gobernatura. Excelsior. Detienen a 2 por facilitar trampas en exámenes. La Fiscalía de la Ciudad de México arrestó a los hombres por cobrarle a aspirantes a la UNAM para suplantarlos durante las pruebas de licenciatura en línea. Usaron equipos de una academia. El Financiero. La banca necesita presentar más y tiene con qué. ABM. Por su solidez y fortaleza, hay capacidad y disposición para aumentar el crédito. El Economista. Ganancias de las Afores crecieron 12% entre enero y julio a 1.980 millones de pesos. En el séptimo mes del año, las 10 administradoras registraron utilidades por 902 millones de pesos, 31% menos respecto del mes previo. El Heraldo de México. Presidenta Sheinbaum sugiere a Insunza solicitar licencia. La mandataria consideró que el senador morenista Enrique Insunza Cáceres debería solicitar licencia como sucedió con Rubén Rocha. Cada quien tiene una decisión frente a la gente, frente al pueblo, aseguró en la mañanera. El Sol de México. Domínguez llega como gobernadora interina de Sinaloa. La prioridad será buscar una paz que se siente en las calles, dijo tras su designación. La Razón. Asume Domínguez y dice que va por paz en Sinaloa. A revisión, gabinete de Rocha. Diputada con licencia, la que generó mayor consenso entre morenistas, pone pacificación como prioridad. Una que permita vivir sin miedo, señala, abre posibilidad a cambio en gobierno. La Jornada. Histórico. Reconoce la Corte voz de los pueblos indígenas. Podrán participar en controversias constitucionales como terceros interesados. Juicios estaban reservados para poderes, autoridades y órganos públicos. Milenio. Elige 4T cartas en 3 estados y se impone rochismo en Sinaloa. Morena designa coordinadores a Gutiérrez Lazarus en Campeche, Vallardo en Colima y Compete y Verde a Rubalcaba en Aguascalientes. Graciela Domínguez, exsecretaria de Educación, promete paz. Reforma. Inicia limpia antirrochista. Asume Domínguez mando del gobierno. Iría Imelda Castro a candidatura en 2027. Reporte Índigo. Roban datos y rostros. Con el uso de la inteligencia artificial, redes criminales han perfeccionado el robo de datos personales y hasta rostros. Las víctimas en la mayoría de las ocasiones se enteran que su identidad fue suplantada hasta años después. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de NS Radio. Continuamos con más información. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en NS Radio 97.3 de FM.
Habla Claudia Sheinbaum. ¿Sabes qué pasa cuando 20,000 trabajadoras de la salud visitan a todos los adultos mayores y personas con discapacidad? Llevamos bienestar y felicidad. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio totalmente gratuitas. Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Con honestidad, damos resultados. Claudia Sheinbaum, segundo informe, Gobierno de México. 2:21, ya estamos de regreso después de esta información nacional. Y bien, vamos a hablar un poco de lo que se tomó el día de hoy en la Mañanera del Pueblo. Y es que la presidenta rechaza que mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen se entreguen al extranjero. La jefa del Ejecutivo expresó su desacuerdo con que ciudadanos mexicanos vinculados a investigaciones por delincuencia o actos de corrupción en territorio nacional opten por entregarse o colaborar directamente con autoridades e instituciones extranjeras. Esto argumentando que las denuncias e informaciones deben encauzarse a través de los canales institucionales de México. En otro punto, analiza Sheinbaum asistencia a la cumbre del G20 en Miami y menciona que México tiene que estar presente. La presidenta dio a conocer que recibió la invitación formal para participar en la próxima cumbre del G20, la cual se llevará a cabo en Miami, Estados Unidos, tras la determinación emitida por el presidente Donald Trump sobre la sede del encuentro multinacional. La mandataria explicó que si bien la participación de la delegación mexicana está confirmada, aún se encuentra evaluando si asistirá personalmente o si acudirá un representante del gobierno federal. En otro tema, Sheinbaum anunció gira nacional a partir del 1 de septiembre por el segundo informe de gobierno. La mandataria dio a conocer la logística para la rendición de su segundo informe de gobierno, informando que el acto institucional se llevará a cabo el 1 de septiembre en la capital, para posteriormente emprender una gira de trabajo que abarcará las entidades del país. Y ahora pasando a información importante, Velasco se reúne con Marco Rubio en Washington, esto con fuente de la jornada Excelsior, Milenio, Silla Rota y La Crónica. El canciller Roberto Velasco se reunió la mañana de este miércoles en Washington con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un encuentro, ambos secretarios destacaron los avances en materia de seguridad en la región, particularmente en el combate al tráfico de drogas y armas y a la delincuencia organizada transnacional. Velasco reiteró, según la dependencia, la importancia de continuar la colaboración bilateral con base en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación. La Cancillería precisó también que los dos funcionarios abordaron los avances en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas durante los procesos migratorios en Estados Unidos. El encuentro entre ambos cancilleres ocurre en un momento en el que el gobierno estadounidense pide a México la entrega de 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La reunión coincide además con la visita de Washington del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien negocia con la administración estadounidense un acuerdo que evite la imposición de los aranceles a productos mexicanos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó el lunes su optimismo de que este acuerdo pueda alcanzarse esta misma semana. Y bien, siguiendo con más información, la Suprema Corte reconoce a pueblos indígenas y participarán en controversias constitucionales. Esto con fuente de la jornada El Universal y El Sol de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer un fallo histórico al reconocer por primera vez a las comunidades indígenas como terceras interesadas en controversias constitucionales que puedan afectarles. La decisión les permite tener voz en juicios que hasta ahora estaban reservados a entes públicos como poderes, autoridades y órganos del Estado. Por 5 votos contra 4, el Pleno aprobó 2 proyectos del ministro Arístides Guerrero García, que, al resolver 2 recursos de reclamación, reconoció a la comunidad mazahua de Crescencio Morales el derecho a ser escuchada y presentar alegatos en 2 controversias promovidas por el municipio de Zitácuaro. Esto relacionado con su autogobierno y la asignación presupuestal. El fallo se sustentó en una interpretación del artículo 2 y 17 de la Constitución. El primero reconoce desde la reforma de 2024 a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
y les garantice el pleno acceso a la justicia del Estado en los juicios y procedimientos en los que sean parte. El máximo tribunal aclaró que el fallo no permite a las comunidades indígenas promover una controversia constitucional, sino intervenir en una ya iniciada, consultar el expediente, presentar alegatos y defender sus derechos. De esta manera, su participación deja de limitarse a la figura no vinculada del amicus curiae. Y bien, siendo las 2:26, vamos a pasar ahora a información en materia de cultura. Venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, esto con fuente de 11 Noticias. El Fondo de Cultura Económica celebra sus 92 años con su tradicional venta nocturna de libros, que se realiza el jueves 3 de septiembre en su red de librerías. Durante la jornada, 1,000 títulos del Fondo de Cultura tendrán el 60% de descuento. También habrá promociones, paquetes de libros y dinámicas para obtener bicicletas, libreros intervenidos e ilustraciones. La venta busca acercar la literatura de calidad a precios accesibles y fomentar la lectura con títulos de novela, cuentos, poesía, dramaturgia, ensayos, novela gráfica y literatura infantil. Entre los sellos participantes estarán Penguin Random, Planeta, Paidos, El Colegio de México, Era, Siglo XXI, Ede Vives, Colofón, Herdes, Compactos, Anagrama, Almadia y Fontámara. También participarán Sexto Piso, Yus, UNAM, ACAL y otros sellos nacionales e internacionales. La celebración contará con la presencia editorial y firmas de ejemplares con autoras y autores del Fondo de Cultura y de las editoriales participantes. Además del encuentro con escritores, las dinámicas para ganar regalos incluirán ilustraciones donadas por Eco, Monero, Rape, Araceli Suárez, David Silva, Idalí Candelas, Abraham Balcazar, Román Rivas, Jorge A. Mendoza, David Nieto y Carlos Vélez. Y con más información, Festival Dirty Waltz 2026 en Chapultepec, esto con fuente del Sol de México. El Festival Dirty Waltz 2026 en el Bosque de Chapultepec, en el que habrá más de 150 artistas, entre grafiteras, grafiteros e ilustradores, intervendrán 840 metros lineales de paredes durante 10 horas. Su propósito es entrelazar historias y fortalecer los lazos entre los creadores y el espacio público. Este Festival Cultural de Arte Urbano se llevará a cabo el sábado 29 de agosto del 2026 en el Parque de Cultura Urbana, ubicado en la avenida Ignacio Zaragoza 222 en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. La oferta incluye talleres de body painting, bazar y música en vivo. Esta será la 5ª edición del festival y está organizada en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como un punto de reunión para los artistas consagrados y emergentes que pintan, crean y generan comunidad en disciplinas como el graffiti y la gráfica, entre otras. El evento es descrito por sus fundadores Giovanelli Hernández Ríos y Jesús García Valera como una energía vibrante que le devuelve la vida a un pedazo de muro. Cabe destacar que fue creado durante la pandemia del COVID-19. Y con más información, a sus 16 años de partida de Monsiváis lo recuerdan mucho más en el Estanquillo. Esto con fuente de la jornada. La exposición ¿Por qué ahora pienso en ti más que ayer? Mucho más, que se inaugura el sábado en el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis celebra su 20º aniversario del recinto, a la vez que rinde homenaje a su fundador a 16 años de su partida. La muestra se organiza en 5 capítulos o entornos a cargo del artista Betsabe Romero, mientras Armando Colina, presidente de la Asociación Cultural El Estanquillo, ha dispuesto una 6ª sala dedicada a su entrañable amigo fallecido en el 2010. Sobre la participación de Romero como artista y curadora, Colina señala que se basa mucho en los libros de Monsiváis y en su filosofía, ya que su literatura es única, creó un nuevo lenguaje. La responsable del título de la exposición asegura que en los últimos tiempos la ausencia de cronistas y periodistas resulta más profunda a cada oportunidad en la que los rituales del caos se hacen tan presentes y se exacerban. Monsiváis fue un gran autor y protagonista de la actualidad cultural del mundo, y por eso más que pertinente pensarlo más que ayer y mucho más, para Romero los textos del también activista siguen señalando nuevos caminos. Porque ahora pienso en ti explora 5 temas en los que la mirada opera desde diferentes dispositivos que metafóricamente hablan de la forma y la mecánica de la escritura en relación con distintos territorios simbólicos. El Museo del Estanquillo se ubica en Isabel la Católica 26 en el centro histórico. Y siendo las 2:30 vamos a pasar a un corte de estación y regresamos.
Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. En Noticias de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal. Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos. Yo opiné que no haya violencia en internet. Yo, que se guarda el agua de lluvia para las escuelas. El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades. Visita el portal de resultados. Nos vemos en la consulta 2027. Tu participación es la pieza más importante. INE. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. 2:32 y ya estamos de regreso en este espacio informativo. Vamos a pasar a información municipal y presta atención, vecino de Ciudad Neza, porque Odapas anuncia suspensión del suministro de agua en el municipio. Esto con fuente de Nezahualcóyotl Digital. Verán, el organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl, Odapas, ha anunciado nuevamente la suspensión del suministro de agua en Neza por motivos de mantenimiento de uno de los pozos. La noticia provocó molestias en los habitantes, quienes denunciaron en redes que ya se habían tardado en anunciar el corte. A través de su página oficial, el organismo de agua potable publicó un aviso en el que informa la suspensión del suministro de agua. El motivo correspondería a las labores de limpieza del pozo Neza 8 y el corte sería por un tiempo de 72 horas a partir de este 25 de agosto. Odapas precisó que la suspensión del suministro de agua en Neza afectaría principalmente a las colonias Metropolitana Primera, Segunda y Tercera Sección, Colonia La Aurora y Colonia José Vicente Villada, aunque las autoridades sostuvieron que el suministro de agua en Neza se restablecería una vez terminadas las labores. Los vecinos no tardaron en dejar comentarios dentro de la publicación original para expresar su descontento. Con más información, Cerqued invita a la segunda Feria del Empleo Nezahualcóyotl 2026, esto con fuente del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. El gobierno municipal, encabezado por Adolfo Cerqueda Rebollo, invita a la segunda Feria del Empleo Nezahualcóyotl 2026, la cual se realizará el 31 de agosto a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal, donde participarán más de 70 empresas y se ofrecerán capacitaciones gratuitas. Esta jornada, organizada por la Subdirección de Empleo del municipio, tiene como objetivo que las y los habitantes de Nezahualcóyotl conozcan distintas oportunidades de trabajo y establezcan contacto directo con representantes de las empresas participantes como Efectivale, ADO, Motodoctor, Sumesa, Metrobús Línea 4, Comex, Tameme, Tienda de Neto, Zorro Abarrotero, Sambors, Poliformas, MedLife y Jóvenes Construyendo el Futuro. Se recomienda a las y los asistentes acudir con documentación básica como el currículum vitae actualizado y solicitudes de empleo, además de contar con la información necesaria para conocer las condiciones y requisitos de las vacantes de su interés. Como parte de la jornada también se ofrecerán capacitaciones gratuitas, una a cargo del COMEX sobre el uso de las tecnologías de punta en impermeabilizantes y otra impartida por Poliformas sobre rotomodelo y vaciado. Esto con el propósito de brindar herramientas y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades laborales de las y los asistentes. Y bien, siguiendo con más información, esta vez en materia de sociedad, UNAM admite posibles trampas en el examen en línea aplicado en el 2026, esto con fuente de la jornada. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, admitió que en el examen piloto en línea para aspirantes al sistema de universidad abierta y educación a distancia, aplicado en noviembre de 2025, también se registraron puntajes atípicos en ciertas carreras, aunque no de manera generalizada, lo que podría apuntar a posibles trampas. Informó que el caso también es revisado por la Comisión Técnica de Expertos por Carrera, a fin de determinar si hubo conductas irregulares y con base en ello establecer posibles responsabilidades entre quienes estuvieron a cargo de la prueba piloto. Entrevistando en el marco de la Feria Internacional del Libro de las
universitarias y los universitarios, Lomelí Vanegas señaló que estos puntajes atípicos también serán revisados por la comisión, luego de que se detectó una distribución bimodal en los resultados. El rector dejó claro que, aun si la revisión confirma irregularidades en el proceso de ingreso, no habrá modificaciones para las y los estudiantes que ya se encuentren inscritos en la universidad. Y bien, con más información, alista Bárcena reforma a la ley que rige la política ambiental. Esto con fuente de la jornada. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, Alicia Bárcenas, adelantó que está por ingresar al Congreso una iniciativa para reforma de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la cual se espera se discute y se apruebe el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Destacó que la legislación promulgada en 1988 es el eje rector de la política ambiental del país, pero no ha sido actualizada desde 1995. El proyecto detalló que incorporará nuevas categorías de conservación, evaluación estratégica de impacto ambiental, temas de justicia ambiental y compensaciones de financiamiento a las comunidades que resguardan las áreas naturales protegidas. También incluye el cambio climático, que antes no existía, y el Plan Nacional de Adaptación, entre otros temas. Durante la cumbre Alianzas por la Naturaleza, organizada por Salesforce México, la funcionaria señaló que el proyecto está disponible para consulta en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, por lo que actualmente se encuentra en una etapa abierta a comentarios y propuestas de modificación. Bárcena aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está muy interesada en esta reforma, dada su relevancia. 2:37 y vamos a pasar información de nuestra entidad del Estado de México, y es que el Sabor del Estado de México busca llegar a Francia con la convocatoria Tesoros Gastronómicos, esto con fuente de Casa 97.3 Noticias, y es que el Sabor mexiquense se prepara para cruzar fronteras y llegar hasta París. El registro para participar en Tesoros Gastronómicos del Estado de México se amplió hasta el 9 de septiembre de 2026, iniciativa que busca seleccionar a quienes representarán la riqueza culinaria de las entidades en la Festival Gastronómico Sabor a México París, que se realizará del 21 al 22 de noviembre en París, Francia. Hasta el momento se han recibido 42 solicitudes, especialmente por habitantes del municipio. La convocatoria contempla 4 categorías: cocineras y cocineros tradicionales, restaurantes, jóvenes talento, universitarios en gastronomía y productoras y productores de bebidas tradicionales y ancestrales. También pueden participar estudiantes de carreras técnicas relacionadas con alimentos o de cursos vinculados con la cocina francesa, siempre que radiquen en el Estado de México. Los detalles y los requisitos pueden consultarse en Tesoro Gastronómico edomex.nesa.gov.mx, y la iniciativa busca promover el talento gastronómico mexiquense y formar parte de las actividades por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y bien, con más información, explota polvorín en Saucera, Tultepec, esto con fuente de Reporteros en Movimiento. Verán, una fuerte explosión sacudió esta tarde la zona pirotécnica de la Saucera en Tultepec, provocando una enorme columna de humo y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia. El incidente ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana, cuando se registraron las 2 explosiones en un taller dedicado a la elaboración de productos pirotécnicos. Elementos de protección civil, bomberos y policías acudieron de inmediato al lugar para controlar la emergencia, realizar labores de enfriamiento y verificar que no existiera riesgos para la población. De acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas fallecidas ni lesionadas. La afectación se concentró en aproximadamente 20 metros cuadrados del inmueble. Aunque inicialmente circularon versiones sobre posibles víctimas, las autoridades confirmaron posteriormente que el saldo fue blanco. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa que provocó las explosiones. Personal especializado mantiene la revisión del sitio para determinar qué es lo que ocurrió. La Saucera es una de las principales zonas pirotécnicas de Tultepec, donde se concentran numerosos talleres dedicados a esta actividad. Y bien, siguiendo con más información, policías de Ecatepec localizan a niña de 9 años que caminó hasta Acolman. Esto con fuente de Reporteros en Movimiento. Verán, elementos de la Policía Municipal del Sector 16 y de la Célula de Búsqueda de Personas localizaron y resguardaron a una menor de 9 años de edad que se ausentó de su domicilio en la colonia Jardines de Morelos, tras una pelea familiar, y caminó al menos de
8 kilómetros hasta el municipio de Acolman. Los uniformados asignados al sector 16 atendieron un reporte sobre la ausencia de una pequeña en una vivienda de la colonia citada, donde una mujer señaló que su nieta salió del domicilio tras tener una pelea con su hermana adolescente, por lo que se solicitó la presencia de la célula de búsqueda de personas. La abuela de la menor informó que fue a realizar unas compras y al regresar a su domicilio se percató que la niña no estaba, pero de acuerdo con su hermana adolescente, la pequeña salió luego de la pelea entre ambas. Tras varias horas de búsqueda, mediante la red vecinal se recibió el reporte de la presencia de una menor con las características de la niña, quienes confirmaron que se trataba de la pequeña ausente. Luego de acreditar el parentesco y cumplir con el protocolo, la niña de 9 años fue entregada a salvo a su familia. Y bien, 2:41, vamos a pasar información de la Ciudad de México, y es que la Fiscalía investiga la Fiscalía General de Justicia a 14 funcionarios por despojo. Esto con fuente de La Jornada. Verán, en el lapso del 5 al 23 de agosto, la Fiscalía General de Justicia abrió 8 carpetas de investigación en contra de 14 servidores públicos relacionados con actos de corrupción y omisiones en casos de despojo. Sin embargo, hasta el momento no se registra ninguna sanción en su contra. La fiscal capitalina Berta Alcalde Luján señaló en conferencia de prensa que estos expedientes se iniciaron en asuntos internos, donde se les da seguimiento, por lo que continúa revisando los casos en los que son señalados agentes del Ministerio Público, así como de la Policía de Investigación. Explicó que son diversos los motivos por los que se indaga a estos servidores, pero los que más destacan son omisiones a las investigaciones por despojo. Este diario dio a conocer el 14 de agosto que la Fiscalía General de Justicia había comenzado investigaciones y análisis de los casos en que servidores públicos de la institución se encontraron relacionados con dicho delito. Al realizar un balance sobre la estrategia contra el despojo, Berta Alcalde aseguró que en la capital del país predomina el modo de operar sin violencia, es decir, cuando sujetos ingresan de manera furtiva y cambian la chapa de los inmuebles. Confirmó que en el despojo también participan organizaciones criminales como la Unión Tepito, el Cártel Tláhuac y los Rodolfos. Al ser consultada sobre si también tienen incidentes de despojos cometidos por sindicatos u organizaciones civiles, dijo que sí. Y bien, siguiendo con más información, detienen a 2 hombres por fraude en examen de admisión de la UNAM, esto con fuente del Sol de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que este 25 de agosto detuvo a Edgar N. y a David N. por cobrar dinero a estudiantes para hacerse pasar por ellos y presentar el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la Fiscalía, ambos hombres usaron las instalaciones de la academia más preparación para ofrecer el servicio de hacer el examen de admisión, pero haciéndose pasar por los estudiantes interesados para ingresar a la UNAM. La Fiscalía detalló que estas acciones fueron denunciadas y tras las investigaciones fue la propia UNAM quien encontró inconsistencias en 9 exámenes de aspirantes, lo que alertó en esta investigación. Para la detección de estos 2 hombres relacionados con 9 exámenes se catearon 4 domicilios, en los cuales también se resguardaron dispositivos electrónicos que serán analizados. Con más información de la capital, nuevo mapa de zona metropolitana del Valle de México, esto con fuente del Financiero. Se redibuja el mapa de planeación de la región más poblada del país, la zona metropolitana del Valle de México, la cual se expandirá formalmente. El pasado martes 25 de agosto del 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de modificación de la zona metropolitana del Valle de México, la cual incorpora por primera vez al estado de Morelos a los esfuerzos de planeación y coordinación de la metrópoli. Este nuevo acuerdo de coordinación intergubernamental, firmado el pasado 3 de agosto del 2026 por el gobierno federal, la Ciudad de México y los gobernantes del Estado de México, Hidalgo y Morelos, entrará en vigor mañana, miércoles 26 de agosto. La expansión de la zona metropolitana responde a las dinámicas cotidianas de la población que superan los límites políticos y geográficos. Millones de personas transitan diariamente entre estados para trabajar, estudiar y vivir. Con la entrada en vigor de esta nueva zona metropolitana del Valle de México, quedará oficialmente integrada por un total de 84 municipios y alcaldías. Esto incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, 8 de Hidalgo y 1 de Morelos. La inclusión de Morelos a través del municipio de Huitzilac obedece al estudio del Plan Maestro del Valle de México, en el que se detectó que la región sur presentaba una fuerte interdependencia funcional y ambiental con la capital. Y bien, siendo las 2:45, vamos a pasar a otro corte de estación y regresamos.
Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. ¿Escuchas? 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Francisco Alejandro Leiva Aguilar, José Martínez Contreras, Luis Ángel López Valdés, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, Juan Gámez, Carlos Castro, Miguel Beltrán Martínez, Ronald Paz Pedro, Melvin García, Ángel Sevilla, Salomón Ordóñez Miranda. ¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Hasta que los asesinatos de periodistas dejen de quedar impunes, esta lista seguirá creciendo. 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Con 47 ya estamos de regreso en este espacio informativo. Vamos a pasar ahora a información de estados, y es que detienen a director de seguridad y policía en Zacatecas por presunto secuestro. Esto con fuente del Financiero. El director de Seguridad Pública de Juchipila, Zacatecas, y un policía municipal fueron detenidos este martes por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya. Se trata de Pedro Humberto N. Aquiles, titular de la corporación, y Marco N., elemento de la policía municipal, contra quienes se cumplieron órdenes de aprehensión durante un operativo realizado en el municipio. Camacho Osnaya explicó que, además de las detenciones, fueron ejecutadas 2 órdenes de cateo como parte de la investigación desarrollada dentro del operativo Plan Sagaz, estrategia de seguridad coordinada entre Aguascalientes y Zacatecas. El fiscal descartó que el caso esté relacionado con la reciente detención de una mujer identificada como La China y afirmó que es un tema totalmente distinto, tras ser cuestionado sobre una posible relación entre ambos casos. Tras la detención, las autoridades mantienen un despliegue de seguridad en Juchipila y otros puntos de la zona sur de Zacatecas. Camacho Osnaya aseguró que la situación está totalmente controlada y pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades. En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, con presencia permanente en la zona y no únicamente en sitios donde se realizan los cateos. Y bien, con esta información, al parecer ya tenemos en la línea a nuestro amigo y compañero Félix Hernández con su reporte diario de noticias. Muy buenas tardes, Félix, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias, colega. Un saludo al auditorio, darles a conocer información que tiene que ver con el senador Higinio Martínez Miranda, y es que prácticamente está a un paso de presidir la mesa directiva del Senado de la República. El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado y ocupar a partir del 1 de septiembre este cargo. Trascendió que el político mexiquense sumó el consenso de la mayoría de sus compañeros senadores de Morena y tomó ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Cetina. De esta forma, podría ser elegido en las próximas horas en el Pleno. Martínez es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política. El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana, sobre todo aquí en el Estado de México. La renovación de la mesa directiva se va a definir antes del inicio del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Ixel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir de esta forma como titular de la Secretaría de las Mujeres. Colegas, la información para el 97.3, frecuencia modulada. Como siempre, compañero, agradecerte por esta información. Estamos al pendiente de más y más información. Nos vemos en la siguiente emisión. Por supuesto, estaremos al pendiente. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente. Y bien, seguimos con más información de estados, y es que investigan a notarios por presuntas irregularidades con propiedades en Tamaulipas, y esto es con fuente de La Jornada. Al menos 12 notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por presuntas operaciones que habrían alterado el patrimonio de particulares sin su consentimiento, principalmente mediante el traslado de propiedades e inmuebles. Algunos de los casos ya fueron judicializados y otros se encuentran en la fase de integración de las indagatorias y ampliación del periodo de pruebas, informó Tania
Contreras López, presidente de del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Las investigaciones se concentran principalmente en Tampico, Ciudad Madero y Reynosa y corresponden a asuntos de naturaleza civil y penal, refirió la funcionaria. El patrón señalado por los denunciantes es similar, modificaciones en su situación patrimonial que, aseguran, no autorizaron. No obstante, evitó adelantar si las operaciones fueron producto de una actuación irregular de los fedatarios o de otros participantes y dejó la determinación en manos de las autoridades competentes. Los jueces deberán establecer si existieron responsabilidades y bajo qué circunstancias se realizaron las operaciones cuestionadas. La magistrada tampoco identificó a los notarios denunciados ni precisó cuántos expedientes ya fueron judicializados. Siguiendo con más información, Semarnat pide a empresa retirar enrocamiento y restaurar playas Las Cocinas en Nayarit. La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, Alicia Bárcenas, informó que solicitó a la empresa Cantiles de Mita el retiro del enrocamiento que colocó y la restauración de la playa Las Cocinas en Punta de Mita, Nayarit, y así consideró la devolución de la zona federal marítimo terrestre. La funcionaria dijo que la empresa tiene que retirar el enrocamiento y restaurar la playa, entonces ahí podemos considerar la devolución de la concesión de la zona federal marítimo terrestre, pero estamos esperando que la empresa responda, así lo dijo. Expuso que casos como este son los que motivan la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente que se presentó este miércoles para que los megaproyectos cuenten con una evaluación ambiental integral y de esta manera prevenir el daño antes de tener que repararlo. Alicia Bárcena también anunció que la dependencia de su cargo pidió la renuncia de su representante en Nayarit, José Rentería González, tras las irregularidades detectadas en su caso. Y bien, son las 2:50 y vamos a pasar brevemente a información de salud y tecnología. Verán, Salud impulsa investigación e innovación de conocimiento científico, esto con fuente de la Secretaría de Salud. Fortalecer la investigación científica, impulsar la innovación y crear condiciones para que los descubrimientos desarrollados en México se conviertan en soluciones para la población son prioridades de la Secretaría de Salud y forman parte de la transformación del Sistema Nacional de Salud, afirmó el secretario David Kernovich. En el marco de la conmemoración del 37 aniversario de la Comisión Coordinadora de Instituciones Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el titular de Salud señaló que la investigación debe trascender la generación de publicaciones científicas y avanzar hacia el desarrollo de tecnologías, patentes, dispositivos médicos, medicamentos y otras soluciones que tengan un impacto directo en la atención de las personas. El secretario Kernovich explicó que la transformación del sistema de salud contempla 3 grandes componentes: la reforma al Sistema Nacional de Salud y su mejora continua, el avance gradual hacia una cobertura amplia de atención y medicamentos y, por último, el fortalecimiento de la infraestructura así como de su innovación. En este último punto destacó la necesidad de construir en México un ecosistema de innovación y emprendimiento en salud con participación de instituciones públicas, universidades, empresas y fuentes de inversión. En otro tema, Meta pagará millones de dólares para resolver demandas por adicción a menores a redes sociales, esto con fuente del Economista. La plataforma Meta acordó pagar un máximo de $16.680 millones y realizar cambios importantes en Facebook e Instagram para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos que alegaban que dicha empresa diseñó las plataformas para crear adicción a los menores, engañó a los consumidores sobre su seguridad y recopilación de datos de forma indebida. De acuerdo con esto, las demandas presentadas por 29 estados pondrán fin a un juicio federal que había sido una de las pruebas más sonadas hasta la fecha de las acusaciones de que la empresa de redes sociales perjudica a los jóvenes. El director de Instagram testificará en juicio contra Meta por adicciones de menores a redes sociales. Meta impondrá límites de uso diario y restringirá la utilización nocturna por parte de los menores que utilicen Facebook e Instagram, además de reforzar las medidas para impedir que accedan a contenidos con restricción de edad. Las demandas forman parte de una oleada más amplia de litigios interpuestos por estados, gobiernos locales, distritos escolares y particulares que alegan que Meta y otras empresas de redes sociales han agravado una crisis nacional de salud mental entre los jóvenes. Y bien, siendo las 2:55, llegamos a la parte final de este espacio informativo, no sin antes dar brevemente el clima de Nesa y sus alrededores. Para este miércoles 26 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua prevé una jornada caracterizada por marcados constantes térmicos y potencial de precipitaciones en entidad.
El avance de canales de baja presión en el interior del país, combinado con la inestabilidad atmosférica, mantendrá actividad de lluvia y chubascos a lo largo del territorio mexiquense. El comportamiento térmico en el estado variará significativamente dependiendo de la altitud y la zona geográfica. A nivel general, el pronóstico indica máximas que alcanzarán entre 30 y 35 grados en regiones bajas, mientras que en zonas serranas las mínimas descenderán a valores de entre 0 y 5 grados. Durante la noche de miércoles y madrugada de este jueves, se prevén precipitaciones con probabilidad de intervalos de chubascos acumulados de 5 a 25 milímetros en 24 horas y vientos con dirección al norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrán alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos de Miguel García y a quienes colaboran en la asistencia de producción, Litsi Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. De igual manera, les agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Después de este espacio tenemos Expresiones sin filtro a las 6 p.m. y El umbral de lo desconocido a las 8 p.m. El día de la mañana, en punto de las 10 de la mañana, tenemos Neuróticos Anónimos, seguido de Mesa Política y por último, Al ritmo de la música. Yo soy Abraham Martínez y fue un placer estar con ustedes. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario.